continuar entonces con la clase que vimos ayer, donde empezamos a ver miembro inferior. ¿Sí? En la clase pasada hablamos de las generalidades del miembro inferior, vimos los huesos y las articulaciones. En la clase de hoy pretendo dar miembro, seguimos con miembro inferior, músculos y la parte de irrigación, y bueno, a ver si nos queda algún tiempito para empezar a ver los músculos. Como les dije en la clase pasada, para ver los músculos yo les pasé un Power donde están bien los grupos según el Rubier, y además les pasé un PDF que tiene unos cuadros de los músculos con imágenes donde habla de las inserciones, habla también de la inervación, de la acción del músculo, ¿sí? Entonces tienen todo ahí. Lo que quiero detallar hoy es que ustedes puedan ver los músculos en la aplicación y podamos ir estudiándolos así en 3D, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de la clase de ayer? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar con esto entonces. Muy bien. Vamos a empezar hablando sobre los músculos de la pelvis, ¿sí? Los músculos de la pelvis se pueden dividir en dos grupos. Un grupo muscular anterior, ¿sí? Que incluye solamente al músculo iliopsoas, y el músculo iliopsoas va a estar formado por dos músculos. O sea, se puede ver como un solo músculo o como dos músculos juntos, que son el psoas mayor y el psoas ilíaco. Me gustaría, a ver cómo lo podemos ir viendo acá, porque son músculos que están por detrás de estos que vamos a ver ahora. Estos son los músculos de la pared abdominal. Y bueno, acá atrás tenemos, fíjense, ese es el psoas menor, ¿sí? Que lo voy a sacar ahora porque el psoas menor no forma parte de los músculos iliopsoas, ¿sí? Recuerden, entonces estamos viendo para ordenarnos y que ustedes puedan escribir y demás. Estamos viendo músculos de la pelvis, región anterior, donde tenemos solamente al músculo iliopsoas, que está formado por el psoas mayor y por el psoas ilíaco, ¿sí? Además de estos músculos tenemos uno que es el que está señalado ahí, que es el psoas menor. Ese no forma parte de este grupo, entonces lo voy a sacar. Y ahí sí nos va a quedar el psoas mayor y el psoas ilíaco, ¿sí? Psoas mayor y psoas ilíaco. A ver si podemos ver una imagen de estos músculos. Bueno, ahí los tenemos, ¿ven? Formando parte de la flexión de la cadera, junto con otros músculos de la región anterior del muslo. Muy bien. Bueno, y fíjense acá, este es el, sí, músculos de la pelvis. Este es el psoas ilíaco, ¿sí? ¿Por qué se llama psoas ilíaco? Fíjense que tiene. A ver si se puede ver bien ahí. Bueno, no dice, pero se ubica principalmente en la fosa ilíaca del hueso coxal, que es lo que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Y inferiormente, su inserción, ahí está dada en el trocánter menor del fémur, ¿sí? ¿Ven? Origen ilion. Bueno, no me marca.
Ahí está. Y la inserción en el fémur, ¿sí? No está detallado qué parte, por eso yo se las digo, ¿sí? Tenemos fosa ilíaca y tubérculo menor del fémur, ¿ok? Y el psoas mayor tiene su inserción, su origen, mejor dicho, en las vértebras lumbares, ¿sí? Fíjense que incluye la primera vértebra, perdón, la última vértebra torácica y después las 5 lumbares, ¿sí? 4 en realidad, porque la última, fíjense que no está incluida. Ese es el origen de este músculo. Y su inserción también, igual que el psoas ilíaco, es en el trocánter menor del fémur, ¿ok? Por eso es que se ve a los dos como un solo músculo, porque tienen su inserción en el mismo sitio, ¿sí? Pero sus orígenes son diferentes. Bueno, dentro de las acciones de este músculo, ¿qué tienen ustedes en el cuadrito que yo les subí? Como acciones, a ver quién me dice. Bueno, lo tienen este músculo directamente, me parece. Ah, sí, los tienen. Fíjense que les aparece la misma, uy, me saqué el auricular, la misma acción que les mostré en la aplicación, que es la flexión de la articulación de la cadera, ¿ok? Muy bien, eso entonces es pelvis anterior. Vamos ahora a músculos de la pelvis, región posterior. Como la aplicación me va a mostrar siempre de superficial a profundo, lo vamos a ver así. Pero van a ver que en el libro les describe siempre los músculos desde los planos profundos hacia los planos superficiales. ¿Ok? Entonces, bueno, acá lo vamos a ver al revés, pero es exactamente lo mismo. Vamos a ver de los planos superficiales a profundos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Músculos de la pelvis, región posterior o también llamada región glútea. ¿Ok? ¿Qué tenemos en el plano superficial? Vamos a tener en el plano superficial al glúteo mayor, que es este que ustedes ven acá, ¿sí? Ese es el glúteo mayor. Y también acompañando al glúteo mayor vamos a tener el tensor de la fascia lata, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Tensor de la fascia lata y glúteo mayor. Esos son los dos músculos que forman parte del plano superficial. Vamos a ver algunos videitos de cómo actúan. Fíjense en este caso, el glúteo mayor produciendo la extensión de la cadera. Luego acá tenemos los dos, ahí el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor, perdón, este es el glúteo medio. El tensor de la fascia lata en sí es los que nos interesa, produciendo, a ver qué movimiento, rotación interna, ¿sí? Muy bien, volvemos acá. Y acá nuevamente el tensor de la fascia lata produciendo la abducción de la cadera, ¿sí? Bueno, en cuanto a estos músculos, veamos el glúteo mayor. ¿Qué origen y qué inserción tiene? Fíjense.
Vamos a acercar un poquito. Su origen. Fíjense que ahí les dice solamente ilion, ¿sí? Pero podemos decir que su origen es la línea glútea posterior del ilion. Es así como les aparece en el PDF. Línea glútea posterior del ilion. ¿Se acuerdan que el ilion tenía 3 líneas glúteas? Línea glútea posterior, anterior e inferior, ¿sí? Entonces la línea glútea posterior le da inserción al glúteo mayor. Y su inserción va a estar dada a nivel del tracto iliotibial de la fascia lata, les dice en el PDF, ¿no? Pero fíjense acá, les muestra que también se inserta a nivel del fémur. ¿Sí? Esta es la que se da a nivel de la fascia lata, ¿sí? Pero también lo hace a nivel, perdón, ahí está, del fémur. ¿En qué parte del fémur? Fíjense. A ver si me aparece. No, igual un ratito. Fíjense a este nivel. Ahí. En la tuberosidad glútea. Es una parte que justamente se llama así porque le da inserción al glúteo mayor. ¿Ven? La tuberosidad glútea. Entonces, si les preguntan o pueden agregar eso en su PDF, la inserción del glúteo mayor es a nivel de la tuberosidad glútea, del fémur y también del tracto iliotibial de la fascia lata, ¿sí? Ese ya dice en el PDF, pero le falta la otra inserción. Esto es importante porque este músculo es importante, ¿sí? Por eso estoy entrando en tanto detalle. Muy bien. ¿Cómo vamos entendiendo hasta acá? No estoy profundizando en lo que es la inervación porque sería agregar mucho contenido ya para hablar del músculo, ¿sí? Después ustedes tienen en el PDF todas las inervaciones y demás. Pero primero quiero ver los grupos y planos musculares, las acciones y los orígenes e inserciones, que ya es demasiado. Entonces lo vamos viendo así. Cuando me quedo callada es porque me estoy tomando un tereré. Muy bien. Ahora vamos al tensor de la fascia lata, ¿sí? El tensor de la fascia lata, van a ver que ahí está, tiene su origen en el ilion, ¿sí? ¿En qué parte específicamente? En la espina ilíaca anterosuperior. Y tiene su inserción en el tracto iliotibial, que es lo que se continúa acá, ¿sí? Tracto o banda iliotibial. Ahí se continúa el tensor de la fascia lata. Muy bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar estos dos músculos que forman parte del plano superficial y vamos a pasar a ver el músculo del plano medio, ¿sí? Que hay un solo músculo que es el glúteo medio, ¿sí? Ahí lo tenemos, ese es el glúteo medio. Dentro de las acciones que ejerce este músculo, forma parte, a ver, bueno, acá no lo muestra, pero forma parte también de la extensión de la cadera, ¿sí? Y después lo que vimos junto con el tensor de la fascia lata, forma parte de la abducción de la cadera y de la rotación medial. ¿Ven? A ver. Bueno, este ya lo vimos. Creo que están todos.
Bueno, orígenes e inserciones de este músculo. Veamos. El glúteo medio. Espérenme que ahí lo estoy buscando, ahí lo tenemos. Fíjense, su origen dice la aplicación que está a nivel del ilion, ¿sí? Pero podemos decir específicamente que se inserta en la cara glútea del ilion, ¿sí? Entre las líneas glúteas de esta región. Y después su inserción está a nivel del fémur, pero ¿qué parte del fémur? El trocánter mayor, ¿ven? Con que ustedes sepan que es el trocánter mayor está bien. En el PDF les dice la cara lateral del trocánter mayor. Eso no es necesario que lo sepan así tan específico. Aunque sepan que se inserta en el trocánter mayor del fémur, está bien, ¿ok? Está súper bien eso. Muy bien, entonces esos son los orígenes e inserciones. Lo voy a ocultar. Y vamos ahora sí al plano profundo de los músculos de la región glútea. Y acá son muchos, ¿sí? Vamos a tener el glúteo menor, el piriforme, el gemelo superior, el gemelo inferior, el obturador interno, el obturador externo y el cuadrado femoral, ¿sí? Vamos a tratar de ir viendo uno por uno. En general, todos los músculos del plano profundo ejercen el movimiento de rotación lateral, ¿sí? Eso acuérdenselo bien. Y específicamente el glúteo menor, que es este que vamos a ver acá, ejerce movimiento de abducción, ¿sí? Eso es lo que ustedes se tienen que acordar, junto con el piriforme, que también forma parte de este plano. Entonces, en resumen, repito, todos los músculos del plano profundo de la región glútea ejercen la función de rotación lateral. Y el glúteo menor y el piriforme específicamente ejercen movimiento de abducción, además del de rotación lateral. Gemelos o géminos les puede aparecer también. Bueno, el glúteo menor, ¿sí? El glúteo menor, ahí lo podemos ver solito. Van a ver que tiene su origen también en la cara glútea del ilion, ¿sí? Y tiene su inserción en el trocánter mayor también, ¿sí? Igual que el glúteo medio, trocánter mayor. Después tenemos el piriforme, se lo voy a mostrar, ahí está. Fíjense dónde se origina el piriforme. Se origina en las vértebras sacras, ¿sí? Y se inserta en el trocánter mayor del fémur también. Luego tenemos el gemelo superior, ahí lo podemos ver, gemelo superior que tiene su origen en el isquion. Con que ustedes en esta parte digan solamente isquion están bien porque están hablando de una parte del hueso coxal. Entonces dicen en el isquion y se inserta en el trocánter mayor. Y acá podemos ver también el obturador interno, ¿sí? Obturador interno que se origina
como su nombre indica, fíjense, obturador en el agujero obturado del hueso coxal. Fíjense, toda esta parte está tapando el agujero obturado. Y se inserta también en el trocánter mayor. Ese es el obturador interno, ¿sí? Ese, ¿ven? Ahí se puede ver cómo está en el trocánter, perdón, en el agujero obturado, ¿sí? Después tenemos el gemelo inferior, que es bastante parecido al gemelo superior, ¿sí? Pero este se origina en la espina ciática, es esa parte que vemos ahí, y ahí le dice que es una parte del isquion específicamente, y se inserta en el trocánter mayor también. Luego tenemos el cuadrado femoral, que se origina en la tuberosidad isquiática, o también pueden decir en el isquio, y su inserción acá va a cambiar un poquito. Fíjense que no es exactamente en el trocánter mayor, sino que es en la cresta intertrocantérica, es decir, el espacio que está entre el trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Ven? Cresta intertrocantérica del fémur. Muy bien, y nos está faltando ver solamente uno, que es el obturador externo, que ese lo vamos a poder ver anteriormente. A ver, bueno, voy a tener que sacar algunos músculos para poder ver bien eso y estos. Bueno, fíjense, voy a disecar el obturador interno. No lo podemos ver de ahí porque está la membrana. Me voy a arrepentir de hacer esto después, pero no importa. Ese es el piriforme. No lo alcanzo, ahí está. Ah, ahí está, ese es el obturador externo. Ahora se los muestro bien porque ahí no se lo ve muy bien. Fíjense, está súper escondido, por eso me costaba tanto extraerlo. ¿Ven? ¿Qué tiene el obturador externo? Tiene, es muy similar al obturador interno, pero va a estar ubicado del otro lado de la membrana obturatriz, ¿sí? Del lado contrario. Y se va a insertar en la fosita trocantérica del fémur, que es ese espacio que ustedes ven acá. Perdón, ahí. Fosita intertrocantérica, perdón, fosita trocantérica del fémur. O también, si ustedes quieren, bueno, pasa que está un poquito alejado de lo que es ¿cómo es? La línea intertrocantérica o cresta intertrocantérica del fémur, ¿sí? Está un poquito más hacia adentro, la fosita intertrocantérica. Ese entonces es el obturador externo. Y con eso culminamos los músculos de la pelvis, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Esta clase igual después la pueden rever para tratar de ubicarlos bien a los músculos. Y en cuanto al resumen de las funciones, podemos decir entonces que el iliopsoas, que es el músculo del grupo anterior de la pelvis, espérenme que ahí se están uniendo algunas personas,
se encarga de la flexión del muslo sobre la pelvis y de la rotación lateral, ¿ok? Después, los músculos del plano superficial de la región glútea se encargan de la extensión, ¿sí? De la extensión, y además el tensor de la fascia lata solito se encarga de lo que es rotación medial. Y el glúteo mayor solito se encarga de lo que es rotación lateral. Y luego, el plano medio, que es el glúteo medio, se encarga de rotación lateral también. Y los músculos del plano profundo se encargan de la rotación lateral junto con el glúteo medio y el glúteo mayor. Y el glúteo menor y el piriforme solitos se encargan de la abducción. Eso es en resumen las acciones que las tienen escritas en el Power. Ahora vamos a los músculos del muslo. Los músculos del muslo se dividen en 3 grupos, ¿sí? Tenemos un grupo anterior, un grupo muscular medial y un grupo muscular posterior. Muy bien. Vamos a empezar por el grupo anterior, que tiene un plano profundo y un plano superficial. En el plano superficial vamos a tener solamente al músculo sartorio, ¿sí? Este músculo, el sartorio, vamos a ver si aparecen algunas de sus funciones acá. Bueno, no sé por qué me aparecen de otros músculos que no me interesan en este momento. Ahí está. Bueno, ese es el sartorio. Fíjense que una de las acciones que lleva a cabo es la flexión de la rodilla, junto con otros músculos, obviamente. Flexión de la rodilla. ¿Listo? Ahí lo vemos. Rotación medial de la rodilla. Fíjense bien cómo es el movimiento, está bueno. Esto no me acuerdo si lo puse. Bueno, no, acá no está porque estos no son. Vamos a ver origen e inserción. Sartorio. Vamos más chiquito. Fíjense dónde se origina. Su origen es muy específico. Fíjense, ¿dónde está originado? ¿Qué parte del coxal es esta? Obviamente es el ilion, pero es específicamente la espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior. Ese es el origen del sartorio. Y su inserción también es muy específica. Y esto acuérdenselo muy bien porque esto es re importante en lo que sería la inserción de este músculo, que es en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia, ¿sí? O pueden decir, no de la diáfisis, de la epífisis superior. Diáfisis está mal ahí en la aplicación. De la epífisis superior, ¿sí? Al lado o en la parte interna a la tuberosidad de la tibia, ¿sí? Esa sería su inserción, que va a estar acompañada de otros músculos, ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, el sartorio es el único músculo del plano superficial, grupo anterior del muslo. Lo voy a ocultar.
Y vamos ahora al plano profundo. En el plano profundo vamos a tener a un solo músculo que es el cuádriceps femoral. ¿Y por qué se llama cuádriceps femoral? Porque está conformado por 4 cabezas, ¿sí? Ahí podemos ver una de las cabezas que se llama recto femoral. Después tenemos el vasto medial, el vasto lateral, y si yo saco al recto femoral, vamos a ver el vasto intermedio. Y esas son las 4 cabezas del cuádriceps femoral, ¿sí? Es súper importante. El cuádriceps femoral es uno de los músculos más importantes de todo el miembro inferior, perdón, y se va a encargar de los movimientos de extensión de la pierna, ¿sí? También se encarga de la flexión del muslo sobre la pelvis. Y vamos a ver si les puedo mostrar estos movimientos, a ver si están acá. Ahí está, bueno, ese es específicamente el recto, que se encarga, como les digo, de la flexión de la cadera, ¿sí? Ese es el recto solito. O también llamado movimiento de flexión del muslo sobre la pelvis, ¿sí? Este movimiento va a estar acompañado también por el sartorio y los aductores corto, largo y músculo pectíneo, son los que están ahí. Y nos faltaría el movimiento de extensión de la pierna. A ver si lo podemos ver por acá. Ahí está. Fíjense, ese es el movimiento de extensión de la pierna. No es extensión del muslo. No es lo mismo hablar de flexión de la pierna que hablar de flexión del muslo. Fíjense que el cuádriceps está actuando como flexor de la pierna sobre el muslo. ¿Ven? No es flexor del muslo, ¿sí? Esa es una diferencia ahí a tener en cuenta. Muy bien. Bueno. Ahora tenemos que ver todas las inserciones de este músculo porque es un músculo que es bastante complejo porque como tiene 4 cabezas, tenemos que conocer bien cuáles son los orígenes de esas 4 cabezas. Lo bueno es que su inserción es la misma, por eso es un mismo músculo. Siempre recuerden que para que sea un mismo músculo, tiene que tener una inserción en común. Los bastos del cuádriceps o cabezas del cuádriceps surgen de diferentes orígenes, pero se insertan todos en un mismo lugar, ¿sí? Que es el tendón del cuádriceps, que ahora lo vamos a ver. Muy bien, entonces vamos por parte. Vamos por parte, dijo Jack. Comencemos hablando del recto femoral, ¿sí? Voy a volver un ratito. Ahí está. Recto femoral. Origen e inserción. Sí, vamos a hablar siempre de los orígenes principalmente porque ya les digo, la inserción es la misma y se da a nivel del tendón del cuádriceps, ¿sí? Pero ¿dónde se origina el recto femoral? Fíjense. Ahí podemos ver su inserción, su origen, perdón. Fíjense que tiene 2 orígenes, ¿sí? Se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior, que es esta parte que vemos acá, espina ilíaca anterosuperior, y también en el surco superior del acetábulo, que es esto, ¿sí? Si ustedes quieren resumir, si ustedes dicen en la espina ilíaca anteroinferior, está bien, ¿sí? Esta es una inserción complementaria, sí, pero no les van a joder, o sea, no les van a desaprobar porque no sepan esa inserción, ¿sí? Acuérdense que el recto femoral se origina en la espina ilíaca anteroinferior, ¿ok? Vamos ahora a los bastos.
Tenemos tres bastos. Vamos con el basto lateral primero. El basto lateral se va a originar, voy a acercarlo un poquito más para que ustedes lo vean, ahí. Se va a originar en el trocánter mayor, principalmente, ¿sí? Y también en parte de lo que es la línea áspera del fémur. ¿Se acuerdan que yo le dije que la línea áspera era muy importante porque tenía muchos músculos que se insertaban ahí? Esa es la línea áspera, ¿ven? El músculo está ahí como adherido. Voy a tratar de mostrarles nuevamente lo que sería la línea áspera. Esa es la línea áspera. Fíjense que está por debajo de lo que habíamos visto hoy, que era la tuberosidad glútea. ¿Sí? Por debajo tenemos la línea áspera, que se bifurca en dos líneas, que son la línea supracondilia medial y la línea supracondilia lateral. ¿Ven? Pero en esta línea áspera se insertan o se originan muchos músculos. Fíjense, ahí tenemos. Línea áspera. Fíjense que ahí les dice, no sé cómo mostrarle en esa parte. Tenemos el pectíneo, el glúteo mayor, el ilíaco, el aductor mayor, el aductor corto, el aductor largo, el vasto medial, el vasto lateral, que son del cuádriceps, los dos, y el bíceps femoral, específicamente la cabeza corta del mismo. ¿Ven? Todos esos músculos se insertan en la línea áspera. Eso es re importante que ustedes lo sepan. Una de las preguntas que le pueden hacer, ¿qué músculos se insertan en la línea áspera del fémur? Es re pregunta de exámenes. Re pregunta de examen. Así que anoten bien. El pectíneo, el glúteo mayor, el ilíaco, el aductor mayor, el aductor corto, el aductor largo, el vasto medial y lateral del cuádriceps y la cabeza corta del bíceps femoral. Bueno, y ahí se puede ver con más detalle todavía. Bueno, ahí les muestra todas las inserciones. En este caso muestra los aductores, pero bueno, no importa. Volvemos. Uy, me fui a la mierda. Ahí está. Bueno, entonces eso es vasto lateral. ¿Dónde se origina el vasto lateral? En el trocánter mayor y parte de la línea áspera. Si usted, no hace falta que vean, como dice el PDF, en la cara lateral superior de la línea áspera. No, ustedes sepan que se origina en la línea áspera, está bien, ¿sí? Ok, vamos ahora al vasto intermedio. El vasto intermedio se va a originar en la cara anterior y lateral del fémur, ¿sí? Simplemente así. Fíjense que es un origen bastante largo, bastante grande. ¿Ven? Y bueno, obviamente su inserción es a nivel del tendón del cuádriceps. Y nos queda por ver el último, que es el vasto medial, que el vasto medial tiene su origen en la línea intertrocantérica y también en la línea áspera. ¿Sí? Acá lo que más se ve es la línea intertrocantérica. Perdón, la línea áspera, no la línea intertrocantérica. ¿Sí? A ver qué dice acá. Sí, habla de los dos. Habla de los dos. Línea intertrocantérica y labio medial de la línea áspera. Muy bien. Y todos juntos vienen acá. Voy a sacar eso. Ahí tenemos, ¿ven? Lo que no se está viendo acá es el tendón del cuádriceps. Voy a tratar de
es el recto, vasto intermedio, vasto medial y el vasto lateral. Forman el tendón del cuádriceps y después del tendón del cuádriceps forma en realidad lo que es la rótula. Acuérdense que la rótula es un hueso que se forma a partir de la osificación del tendón del cuádriceps. Bueno, entonces con estos dos músculos, el sartorio y el cuádriceps, estamos viendo los dos músculos que forman parte del grupo anterior del muslo. Ahora vamos a ir al grupo medial, ¿sí? Grupo medial. Para eso voy a sacar a los músculos del grupo anterior para que no se les confundan. Recuerden, el cuádriceps es muy importante, ¿sí? Vamos a ir a los músculos del grupo medial. En el grupo medial tenemos 5 músculos en total, ¿sí? Vamos a tener al grácil, al pectíneo y a los 3 aductores, ¿sí? Que tienen sus nombres particulares, ahora lo vamos a ir viendo. Grácil, pectíneo y los 3 aductores. Esos que ven ahí son los músculos del grupo medio. ¿Dónde dijo que se originaba el vasto medial? En la línea intertrocantérica y la línea áspera. Ahí se origina el vasto medial. Bueno, fíjense, ese que ven ahí, que tiene una forma bastante rectangular, es el pectíneo, ¿sí? Ese es el pectíneo, que es el primero que habla el orden, digamos, de los músculos de superior e inferior. Vamos a ver sus orígenes e inserciones, ¿sí? Ahí lo tenemos al pectíneo. Me aparecen más los pinchecitos. Bueno, el pectíneo, fíjense, es bastante claro su origen e inserción. Su origen es en la línea pectínea. Ahí me preguntan en cuántos planos se divide el grupo medial. El grupo medial del muslo no tiene planos, por eso no los nombré, ¿sí? No tiene planos, están todos los músculos en el mismo plano. Entonces, el pectíneo se origina, fíjense, superiormente en la línea pectínea o lo que se conoce como rama superior del pubis, ¿sí? Y se va a insertar en la línea áspera. ¿Ven? Línea áspera. Si quieren, parte superior de la línea áspera, pero no hace falta detallar. ¿Cuáles creen ustedes que son las funciones del pectíneo? Una de las funciones es la aducción y la rotación lateral del muslo. Aducción y rotación lateral del muslo. Y otra función es la flexión del muslo sobre la pelvis, acompañando al cuádriceps. Vamos a ver los movimientos, fíjense. Esa es la flexión del muslo sobre la pelvis o también llamada flexión de la cadera. Y esa es la aducción de la cadera o aducción del muslo, ¿sí? Muy bien. Ese entonces es el pectíneo. Vamos con el siguiente.
Bueno, vamos a ver el aductor largo. Ese es uno de los aductores. Aductor largo, ¿sí? Ahora vamos a ver algo que se estudia siempre. Si bien el Rubier no describe que hay planos en este grupo muscular, se saben que los aductores están ubicados unos más superficiales que otros, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, bueno, ahí tenemos el aductor mayor que está por detrás del aductor largo, es decir, el aductor largo es el más superficial o el más anterior, ¿sí? Después tenemos el aductor mayor, ese ya es plano grupo posterior, y el aductor corto, ¿sí? Ahí tenemos aductor mayor y aductor largo. Y este que ven acá es el grácil, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero el grácil y dejamos los tres aductores para el final, ¿sí? Ese es el músculo grácil. Fíjense, vamos a ver origen e inserción. Es un músculo largo. Vamos a ver acá su origen. Ahí está. Bueno, este músculo grácil tiene su origen en el pubis, ¿sí? Podemos decir que está ubicado en la mitad inferior de la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es la articulación entre los pubis de los dos huesos coxales. Y su inserción va a estar inferior a nivel de la tibia. Fíjense ahí. Que sería la cara medial de la epífisis de la tibia. No es diáfisis, de la epífisis de la tibia. Muy bien. Ese entonces es el grácil. El grácil tiene una función específica que es o sea, el solito, este músculo, se encarga de lo que es la aducción de la pierna. A ver si me muestra alguna imagen por acá. Ahí está. Bueno, esa es la rotación medial de la cadera. No, pero no. Mentira, mentira, ese no es el grácil. No sé por qué me muestra cualquier cosa. A ver. Ahí está. Ese sí. Ahí está. Rotación medial de la pierna. Bueno, acá en la aplicación dice de la rodilla. Pero es el mismo movimiento. Se encarga entonces de la rotación medial de la pierna y también de la aducción de la pierna, ¿sí? Anótenlo por ahí. También se encarga de la aducción de la pierna y de la flexión de la pierna también. Entonces, flexión, aducción y rotación medial de la pierna. Esos son los movimientos que hace el músculo grácil. Y ahora sí vamos a los aductores. Vamos a empezar por el aductor largo. Ahí lo vemos. El aductor largo va a tener su origen en el pubis, ¿sí? Lo podemos ver. Fíjense, ahí estaría la sínfisis púbica y acá está el origen de este músculo. Muy cercano a la sínfisis púbica, ¿sí? Y su inserción va a estar dada a nivel de la línea áspera. Ahí lo podemos ver.
línea áspera del fémur. Muy bien. ¿Qué movimiento se encarga el aductor largo? En sí, los tres aductores se van a encargar del movimiento de aducción y rotación lateral del muslo. Repito, los tres aductores se encargan del movimiento de aducción y rotación lateral del muslo. Y específicamente el aductor corto y el aductor largo se encargan de la flexión del muslo sobre la pelvis. ¿Sí? Fíjense que acá nuevamente tenemos este movimiento. ¿Por qué? Porque incluye muchos músculos. Aductor corto y largo se encargan específicamente de la flexión del muslo sobre la pelvis o flexión de la cadera. Ok, vamos ahora, lo voy a ocultar y vamos al aductor mayor. El aductor mayor, como ven, es el más grande, por eso se llama así. Aductor magno o aductor mayor. Fíjense lo gigante que es. Bueno, este músculo va a tener su origen en el pubis y el isquion. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Isquion, isquion, isquion. Y me falta la parte que va en pubis. Bueno, y su inserción es en la línea áspera, que es esta que vemos acá, esta inserción, ¿ven? Esa es la de la línea áspera. Y después tenemos otra inserción más acá abajo, ¿ven? Y esa inserción es a nivel del cóndilo medial del fémur. Cóndilo medial del fémur. ¿Ven? Tiene dos inserciones diferentes. Ese es el aductor mayor. Entonces, ¿qué movimiento ejerce el aductor mayor? Junto con los otros aductores, se encarga de la aducción y rotación lateral del muslo. Y bueno, y ese movimiento principalmente, porque después en el otro movimiento no interviene, justamente este es el músculo que no interviene en esos otros movimientos. Muy bien. Y por último, vamos al aductor corto. Este es el aductor corto. Mírenlo bien. Bueno, el aductor corto va a tener su origen en la rama superior e inferior del pubis, o pueden decir simplemente pubis, y tiene su inserción, ahí lo podemos ver, tiene su inserción a nivel de la línea áspera también, ¿sí? Justo llegó mal, se expresó bien. Bueno, ¿y cuáles eran las funciones, los movimientos? Repasamos de este, ya los nombré, pero los repito. Son movimientos de aducción y rotación lateral del muslo junto con los otros aductores, y junto con el aductor largo se encarga de la flexión de la cadera o flexión del muslo sobre la pelvis. Y con eso terminamos el grupo medio o medial del muslo. Y ahora nos faltarían los músculos del grupo posterior. En el grupo posterior sí tenemos plano profundo y plano superficial.
El plano profundo va a estar dado por el músculo popliteo, flexor largo, perdón, estaba mal, estaba mirando los de la pierna, ¿sí? Vamos al grupo muscular posterior. Acá no hay planos, se me hacía raro lo que estaba diciendo. Acá no hay planos, en el grupo muscular posterior tenemos tres músculos que son el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral, ¿sí? El bíceps femoral tiene dos cabezas, una corta y una larga, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Si bien no tiene planos según el Rubier, vamos a ver que el músculo que está ubicado más superficialmente es el bíceps, ¿sí? Acá vemos, esa es la cabeza larga del bíceps y esta es la cabeza, Vero, mentira, a ver, no, porque se me borraron músculos por eso. Acá tenemos, a ver, espérenme un ratito, ahí está. Ahí está la cabeza corta. No, no la veía. El que está al lado es el semitendinoso y después por detrás, fíjense acá, ahí tenemos el semimembranoso. Fíjense que está más profundo ubicado. ¿Ven? Bueno, después estos ya son los músculos de la región medial. Entonces, vamos a ver el bíceps, ¿sí? Perdón la boleada que me pegué. Vamos a ver el bíceps. Ahí lo podemos ver bien a las dos cabezas. Cabeza corta y cabeza larga. Vamos a empezar por la cabeza larga, que es la que está ahí señalada, ¿ok? Muy bien. Ya es tarde, chicos. Me imagino lo cansados que están ustedes, que tuvieron un montón de clases. Bueno, esa entonces es la cabeza larga del bíceps femoral. Vieron que en el miembro superior también tenemos un bíceps, pero este es el bíceps femoral. La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática. Ahí lo podemos ver, ¿sí? Tuberosidad del isquio. Y se inserta, fíjense dónde se inserta y esto no se lo pueden olvidar. A nivel de la cabeza, ¿de quién? Del peroné, ¿sí? A nivel de la cabeza del peroné. Súper fácil su inserción. Cabeza larga, ¿sí? Vamos ahora a ver la cabeza corta. La cabeza corta, fíjense acá, tiene su origen en la línea áspera y su inserción en el mismo lugar que la cabeza larga, en la cabeza del peroné, ¿sí? ¿Qué movimientos ejerce el bíceps femoral? Este músculo se va a encargar de la flexión y de la rotación lateral de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Ese es el movimiento principal, es un músculo flexor de la rodilla o de la pierna sobre el muslo, ¿sí? Ahí podemos ver el movimiento, ¿ven? Ahí se lo ve el bíceps, tanto cabeza larga como cabeza corta. Flexión. Y ahí vemos la rotación medial. Perdón, rotación lateral. Porque, a ver, esta es la rotación medial. Yo quiero ver la rotación lateral. Acá están los otros músculos. No, no, no. No es rotación medial, es rotación lateral. Ahí está.
Ahí sí vemos la función del bíceps, ¿sí? Rotación lateral. ¿Ven? Entonces, ¿de qué movimiento se encarga el bíceps? Flexión y rotación lateral de la rodilla. Muy bien. Ese es entonces el bíceps. Lo voy a ocultar. Y ahora sí vamos al semitendinoso. Ese es entonces el semitendinoso, que fíjense que son fáciles también sus inserciones. Tiene su origen a nivel de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Y tiene su inserción a nivel de la tibia, que parte, fíjense que se repite junto con otros músculos. La cara medial de la epífisis de la tibia, ¿sí? Son 3 músculos los que se insertan ahí y como tarea ustedes me van a buscar qué nombre llevan estos 3 músculos, ¿sí? ¿De qué movimiento se encarga el semitendinoso? Se encarga también de la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla junto con el músculo bíceps, pero la diferencia es que este músculo, en vez de hacer rotación lateral como hace el bíceps, este se encarga de la rotación medial, ¿sí? Rotación medial, que creo que es este el movimiento, ahí está. Sí. Rotación medial. Entonces comparte el movimiento de flexión con el bíceps, pero es contrario en cuanto al movimiento de rotación. El bíceps es rotación lateral y el semitendinoso es rotación medial. Junto con el semimembranoso, que es el que vamos a ver ahora. El semimembranoso también es rotador medial, ¿sí? Semitendinoso y semimembranoso tienen la misma función. Son flexores y rotadores mediales de la rodilla. Y ahora sí vamos al semimembranoso. Ahí lo tenemos. El semimembranoso comparte el origen junto con el semitendinoso y la cabeza larga del bíceps, que es a nivel de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Y tiene su inserción, vamos a ver bien acá, ahí lo podemos ver, a nivel de la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Pero si ustedes dicen cóndilo medial de la tibia, está bien, ¿sí? ¿Dónde se inserta entonces el semimembranoso? En el cóndilo medial de la tibia. Ahí podemos ver bien. Muy bien. Esos entonces son los músculos del grupo posterior del muslo y con ese ya vimos todos. Entonces, ¿qué tenemos? Bíceps, semitendinoso y semimembranoso. Y ahora sí ya podemos ir a los músculos de la pierna. Ahí los tenemos. Los músculos de la pierna van a ser 3 grupos. Tenemos un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Anterior, lateral y posterior. El grupo anterior no tiene planos,
pero sí los tiene el grupo lateral y el grupo posterior. Vamos a empezar por los músculos del grupo muscular anterior. Y acá no voy a hablar tanto de lo que son las funciones o acciones, porque estos músculos ya llevan el nombre de su acción principal, ¿sí? Por ejemplo, en el grupo muscular anterior tenemos al tibial anterior, a los extensores largos de los dedos y del dedo gordo, y al tercer peroneo, ¿sí? Entonces, ahí los podemos ver bien. Ese es el tibial anterior, que de este sí podemos hablar de su acción, porque el nombre no nos dice nada, ¿sí? El tibial anterior es un músculo flexor dorsal e inversión del pie, se encarga de la flexión dorsal e inversión del pie, ¿sí? Eso lo pueden anotar. Bueno, vamos a ver sus origen e inserción. Fíjense dónde se origina. Se origina a nivel de la epífisis o cóndilo lateral de la tibia y se extiende hasta el primer metatarsiano y al cuneiforme. ¿Ven? Ahí lo podemos ver. Primer metatarsiano y hueso cuneiforme. Esa es su inserción. Vamos ahora. Bien, entonces, estábamos hablando del tibial anterior. Lo voy a... Bueno, a ver. Lo voy a ocultar, ¿sí? Para que no nos confunda. Y bueno, ¿cuáles son los otros músculos que forman parte del grupo muscular anterior? Tenemos también el extensor largo del dedo gordo y el extensor largo de los dedos, ¿sí? Entonces, acá podemos ver, ese es el extensor largo del dedo gordo, ese es el extensor largo de los dedos, y nos faltaría el tercer peroneo, que ahora lo vamos a ver cuando saquemos estos dos. Bueno. Ahí tenemos entonces el extensor largo del dedo gordo, que va a tener su origen en el peroné, fíjense, en la parte del cuerpo del peroné. Si ustedes dicen así está bien, o en la superficie anterior del peroné va a estar bien, ¿sí? Es más, ni creo que les pregunten las inserciones de estos músculos. Y tiene su inserción en la falange distal del primer dedo. Recuerden que cuando les dice que es un músculo que se encarga de la flexión del dedo gordo, obviamente va a tener su inserción a nivel del dedo gordo, ¿sí? Específicamente a nivel de la falange distal. Muy bien. Después tenemos el extensor largo de los dedos, ahí lo podemos ver, que va a tener su origen en el cóndilo lateral de la tibia, que es esta que vemos acá, este origen de acá arriba, y después tenemos otro origen a nivel del cuerpo del peroné. ¿Sí? Esas serían las dos partes donde se origina. Y su inserción se va a dar a nivel de las falanges de los últimos 4 dedos, el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo a nivel de las falanges distales, ¿ok? Ahí podemos ver. Se inserta a través de 4 tendones. Estoy buscando el tercer peroneo. Faltaría el tercer peroneo, pero bueno,
todavía no está acá tan a la vista, ¿sí? Vamos a ver ahora el grupo muscular lateral. El grupo muscular lateral va a tener dos planos, un plano profundo y un plano superficial. En el plano profundo vamos a tener el peroneo corto y en el plano superficial el peroneo largo, así que es súper fácil el grupo lateral. ¿Sí? Ahí tenemos el peroneo corto que forma parte del plano profundo. Vamos a ver, origen e inserciones. Aguanten un ratito. Peroneo corto. Entonces, este músculo tiene su origen, fíjense, en la parte distal del cuerpo del peroné y tiene su inserción a nivel del quinto metatarsiano. Con que ustedes digan eso está súper bien, ¿sí? Parte distal del cuerpo del peroné como origen e inserción a través de un tendón único a nivel del quinto metatarsiano. ¿Qué movimientos realiza el peroneo corto? Se encarga de la eversión y flexión plantar del pie a nivel de la articulación del tobillo. A ver si. Bueno, ahí podemos ver la eversión. Fíjense. Ese es el peroneo largo, este es el peroneo corto y los dos se encargan de la eversión. Y también los dos se encargan de la flexión plantar. Son músculos sinérgicos. Los dos músculos del grupo lateral de la pierna se encargan de los mismos movimientos. Eversión y flexión plantar. Bueno, ese es el peroneo largo. Ahí lo podemos ver. El peroneo largo va a tener su origen en los 2/3 superiores del peroné, ¿sí? Obviamente en su parte lateral, porque es un músculo de grupo lateral, y tiene su inserción ahí la podemos ver mejor, a nivel de el cuneiforme y a nivel del primer metatarsiano. Fíjense que es un tendón bastante largo que hace una curva, cruza la planta del pie y llega al primer metatarsiano y al hueso cuneiforme. ¿Sí? Totalmente diferente la inserción al peroneo corto. Muy bien, entonces esos son los dos músculos del grupo lateral. Peroneo largo, plano superficial, peroneo corto, plano profundo. Y ahora vamos a los músculos de la pierna, grupo posterior. ¿Qué tenemos en el grupo posterior? También vamos a tener dos planos, un plano profundo y un plano superficial. En el plano profundo, que acá no los podemos ver porque están tapados por los músculos del plano superficial, tenemos en el plano profundo el popliteo, los flexores largos de los dedos y flexor largo del dedo gordo, y el tibial posterior. Es el grupo más antagónico al grupo anterior, ¿sí? Fíjense que en el grupo anterior teníamos a los extensores largos y al tibial anterior, y acá tenemos a los flexores largos y al tibial posterior, y se le suma el popliteo. Esa es la forma en la que se pueden acordar. Eso es plano profundo. Y en el plano superficial del grupo posterior tenemos al tríceps sural y al plantar. Pero el tríceps sural no es un único músculo, sino que es un conjunto de 3 músculos. ¿Qué músculos forman el tríceps sural? Pregunta de examen. ¿Sí? El tríceps sural va a estar formado por los 2 gastrocnemios, que los ven ahí,
y por el sóleo, que lo vemos ahí también, ¿sí? Estos tres músculos, el sóleo y los dos gastrocnemios que forman el tríceps sural, se unen y se insertan juntos en lo que sería el tendón de Aquiles a nivel del hueso calcáneo. ¿Ven? Estos tres músculos forman el tendón de Aquiles. ¿Okay? Bueno, vamos a ver en primer lugar a los gastrocnemios. Ahí los vemos, ¿sí? Son dos gastrocnemios que van a tener orígenes diferentes. ¿Cuáles van a ser esos orígenes? Fíjense que uno se inserta a nivel del cóndilo medial y otro a nivel del cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Aunque ustedes se acuerden así, está bien. Cara posterior de los cóndilos del fémur. Y su inserción es a través del tendón de Aquiles en el hueso calcáneo. Y el sóleo bueno, no lo podemos ver muy bien acá, pero ahí lo tendríamos. El sóleo va a tener su origen en el peroné y en la cara posterior de la tibia, ¿sí? No, cabeza del peroné pueden decir y cara posterior de la tibia. Y su inserción también es a nivel del tendón calcáneo o tendón de Aquiles, ¿sí? Tendón calcáneo o tendón de Aquiles es lo mismo, que se inserta a nivel del hueso calcáneo. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del tríceps sural? Bueno, a ver, espérenme que estoy mirando una cosita. Sí, su función principal es la de la flexión plantar. El tríceps sural se encarga de la flexión plantar principalmente, ese es su movimiento principal. Acuérdense de eso y está bien. Bueno, entonces, este músculo sóleo y gastrocnemios forman parte del tríceps sural, que es el plano superficial del grupo posterior de la pierna. Pero nos falta otro que es el plantar. A ver. Hace poquito. ¿Dónde rayos está el plantar? Acá. Ahí está. Ese es el plantar. Fíjense que es re finito. El músculo plantar va a tener su origen, fíjense ahí, a nivel de, sería la cara posterior del cóndilo lateral, ¿sí? Por encima del origen del gastrocnemio. Ahí se origina. Y su inserción a través de un largo tendón va a ser a nivel del hueso calcáneo. ¿De qué movimiento se encarga este músculo, el músculo plantar? Se encarga de la flexión de la parte inferior de la pierna en la articulación de la rodilla y de la flexión plantar del pie. A ver, acá tenemos unos movimientos.
Esto es más que nada del solio y de los gastrocnemios. Ahí sí, ahí tenemos la flexión plantar, ¿ven? El músculo plantar se encarga de la flexión plantar. Ese es su movimiento principal. Bueno, y con eso culminamos lo que es el plano superficial. Y en el plano profundo vamos a tener al popliteo, que lo vemos ahí arriba. Bueno, ese es el popliteo. Esto ya es entonces plano profundo. El popliteo tiene su origen en el cóndilo lateral del fémur, que es lo que ven ahí arriba, y tiene su inserción a nivel de la cara posterior de la epífisis. De la tibia. Facilito. ¿Qué movimiento se encarga de hacer el popliteo? Principalmente su movimiento es la rotación medial y la flexión de la pierna. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos queda por ver? Los flexores. Recuerden, en la parte posterior de la pierna tenemos los flexores y en la parte anterior los extensores. Bueno, ahí tenemos el flexor largo de los dedos. El flexor largo de los dedos tiene su origen en la diáfisis de la tibia también, es bastante largo su origen, ¿ven? Y tiene su inserción en la cara plantar de las falanges distales del segundo al quinto dedo, ¿sí? Ese entonces es el flexor largo de los dedos. Y después tenemos al flexor largo del dedo gordo, que tiene su origen también sería en la cara posterior, podemos decir, o borde posterior, mejor dicho, del peroné, ¿sí? Y su inserción a nivel de la falange distal del dedo gordo o primer dedo, pero en la cara plantar, ¿sí? Contrario al extensor largo del dedo gordo, que se insertaría acá arriba. Bueno, y nos queda por ver el tibial posterior, es este último, ahí lo vemos. Esperen un segundito. Bueno, ahí vemos el tibial posterior. Esperen un toque. No estoy encontrando el tibial posterior. Vamos a verlo acá. Bueno, ¿dónde se origina? Fíjense lo que dice ahí. Se origina en la membrana interósea
Acuérdense, esta es la membrana interósea, ¿ven? Eso es membrana interósea. Entonces, el peroneo, perdón, tibial posterior se origina en la membrana interósea, en la cara posterior de la tibia y también en el peroné. Y tiene su inserción, vamos a ver acá, ahí podemos ver, a nivel del hueso navicular, hueso cuneiformes, cuboides y metatarsianos. Fíjense acá. Es súper amplia su inserción. Ahí lo vemos, ¿ven? Navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermedio, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, cuneiforme lateral y cuboides. En todos esos huesos se inserta el tibial posterior. ¿Y cuál es la acción? La flexión plantar del pie, la inversión y la aducción del pie. ¿Sí? Y acá nos quedó el tercer peroneo, ¿se acuerdan que hoy yo no lo encontraba? Que el tercer peroneo, ¿a dónde pertenecía? ¿Quién se acuerda? Al grupo muscular anterior de la pierna, ¿sí? Junto con el tibial anterior y los extensores largos, ¿sí? Bueno, ese es entonces el tercer peroneo, que fíjense que se origina en el peroné, parte distal de la diáfisis del peroné, y en el quinto metatarsiano. Perfecto. Y por último solamente nos quedan los músculos del pie, que son un montón, ¿sí? Pero los músculos del pie no es que les van a preguntar mucho, ¿sí? Básicamente los músculos del pie los podemos dividir en músculos de la región dorsal y músculos de la región plantar. En la región dorsal son poquitos, ¿sí? Tenemos solamente los extensores cortos, extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo. Acá podemos ver, ese es el extensor corto de los dedos, ¿ven? Y este es el extensor corto del dedo gordo. Ahí lo podemos ver mejor. Fíjense que se originan en el calcáneo y después emiten tendones para el segundo, tercer y cuarto dedo y se inserta a nivel de la falange media de estos dedos, segundo, tercer y cuarto dedo. Y el extensor corto del dedo gordo tiene su origen a nivel del hueso calcáneo y se va a insertar a nivel de la falange proximal del dedo gordo. Re fácil, ¿sí? Y obviamente se encargan de los movimientos de extensión. Esos son los únicos dos músculos de la región dorsal del pie. Después tenemos los músculos de la región plantar. Voy a sacar las bolsas metatarsianas. Esa es la aponeurosis plantar. Forma parte de lo que es la fascia plantar. Y acá podemos ver los músculos. Los músculos de la región plantar del pie se van a dividir en tres grupos musculares. El grupo muscular medio, que está relacionado con más que nada lo que son los músculos ¿cómo les podría decir? Serían los músculos que están en la mitad, ahora los vamos a ver. Después tenemos el grupo medial, que son los músculos relacionados al dedo gordo, y los músculos del grupo lateral, que son los que están relacionados al dedo pequeño, ¿sí? Vamos a empezar viendo los músculos del grupo medial, es decir, los que están relacionados con el dedo gordo.
Ahí tenemos un plano profundo y un plano superficial. En el plano profundo tenemos el flexor corto del dedo gordo y en el plano superficial tenemos, perdón, flexor corto del dedo gordo y aductor del dedo gordo. Y en el plano superficial tenemos al abductor del dedo gordo también, ¿sí? Entonces son tres músculos del dedo gordo, ¿sí? Fíjense, ese es el abductor que es del plano superficial. Abductor del dedo gordo. Se origina en el calcáneo y se inserta en la falange proximal del dedo gordo. Entonces ese es plano superficial. Estamos hablando del abductor del dedo gordo. Y ahora vamos a ver. Bueno, eso voy a ocultar. Ese es el flexor corto del dedo gordo, que es del plano profundo, grupo medial, que tiene su origen en el hueso cuboides y su inserción en la falange proximal del dedo gordo. Y por último, el aductor del dedo gordo, que también forma parte del plano profundo, que tiene tres orígenes, el segundo, tercer y cuarto metatarsiano, y su inserción en la falange proximal del dedo gordo. Y ese es el último del grupo medial. Tres músculos relacionados al dedo gordo. Plano profundo, flexor corto y aductor del dedo gordo. Plano superficial, abductor del dedo gordo. Muy bien. Vamos ahora al grupo lateral, que son los relacionados al dedo meñique, ¿sí? Meñique no, quinto dedo. A ver, ¿meñique le llamo también? No, dedo pequeño. Meñique es la mano, ¿sí? Bueno, en este grupo lateral tenemos también dos planos, que son, y acá se me mezcló un poquito. Después busquen ustedes, porque acá yo no me estoy acordando bien cuáles formaban parte del plano profundo y cuáles del plano superficial. El flexor corto del dedo pequeño forma parte del plano profundo y el abductor del dedo pequeño, que es este, forma parte del plano superficial. El que estoy en duda es el oponente del dedo pequeño. Búsquenlo después. Entonces, ahí tenemos el abductor del dedo pequeño, plano superficial, ¿sí? Se origina en el hueso calcáneo y se extiende hasta la falange proximal del quinto dedo. Ahí tenemos el oponente del quinto dedo, que para mí es plano profundo, pero investiguenlo, que se origina en el cuboides y también en el quinto metatarsiano, y su inserción también es en el mismo dedo, perdón, en el mismo hueso, en el quinto metatarsiano. Es un músculo bastante cortito. Nos queda solamente uno, que es el flexor corto del dedo pequeño o del quinto dedo, que también es plano profundo, que tiene su origen en el quinto metatarsiano y su inserción en la falange proximal del quinto dedo o dedo pequeño. Y ahora sí nos quedan solamente los músculos del grupo medio. El oponente está en el plano superficial. Bueno, gracias, Ceci. Para mí estaba en el plano profundo, pero bueno, me equivoqué. Vamos entonces al grupo
medio. El grupo medio son los músculos que están en el medio, por eso se llama así, ¿sí? Grupo medio. También tiene 3 planos. Plano profundo tenemos los músculos interóseos. En el plano medio tenemos al cuadrado plantar y a los lumbricales. Y en el plano superficial al flexor corto de los dedos. Acá tenemos el flexor corto de los dedos, plano superficial. Tiene su origen en el hueso calcáneo y sus inserciones, ahí las podemos ver, en las falanges medias del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, ¿sí? Falanges medias de los dedos estos. Eso entonces era plano superficial. En el plano medio tenemos al cuadrado plantar, que tiene su origen también en el calcáneo y tiene su inserción en el tendón del flexor largo de los dedos, ¿sí? No es una inserción ósea, sino que se inserta a nivel de los tendones del otro músculo, del flexor largo de los dedos. Ese es entonces el cuadrado plantar, que era entonces plano medio. Y nos faltan los lumbricales, que también son del plano medio, que tienen su origen justamente en el tendón del flexor largo de los dedos y sus inserciones en las falanges proximales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Esos son los lumbricales. Y por último nos quedan solamente el plano profundo, donde tenemos a los músculos interóseos. Este es el aductor del dedo gordo, que quedó acá colgadito, que forma parte del grupo medial, ¿sí? Y acá sí tenemos los interóseos. ¿Ven? Esos son los interóseos plantares, esos son los interóseos dorsales, ¿sí? Estos interóseos tienen sus orígenes en los metatarsianos, ¿ven? Y sus inserciones en la falange proximal de segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Lo mismo que los interóseos dorsales, ¿sí? Solamente que los interóseos dorsales van a estar ubicados más en la parte dorsal, ¿sí? Y bueno, esos serían todos los músculos. Terminamos después de mucho. Creo que, bueno, esta parte fui mucho más rápido porque quería que me dé el tiempo, pero la pueden ver nuevamente. La voy a dejar grabada, así que no se preocupen. Si fui muy rápido, pueden verlo de nuevo y poniéndole pausa al video. Lo que quería era que les quede bien la aplicación para poder estudiarlo, ¿sí? Cualquier cosa, si tuve algún error por ahí, como no estaba mirando mucho los PDF y eso, pude haberme equivocado, me avisan, después me corrigen. No tenía vista 100% de los apuntes, ahí iba pispeando. Así que bueno, cualquier cosa me dicen. Pero bueno, creo que les habrá servido la clase porque nunca habíamos visto anteriormente los músculos así de esta forma tan profundo y me parece importante que lo sepan y también que aprendan a estudiar los músculos. Nos faltó hablar de las inervaciones, pero ustedes las tienen en los cuadros.